Me han pedido un tema sumamente difícil, no solo por el tema en sí, sino por la ubicación en la palabra de Dios. ¿Has traído tu Biblia? No la veo. Por favor, súbela, por favor, por todo lo alto, tu celular, como quieras, pero sigue la palabra de Dios esta mañana. Porque hemos cantado que vamos a traer las alabanzas de antaño al día de hoy, ¿no es cierto? Y hemos cantado cuán grande es Él. Y el himno más cantado desde hace 500 años es ese himno, cuán grande es Él. Pero hoy día tenemos que hablar de inmoralidad. ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer esto? Cuando me pidieron el tema, y te pido a ti que abras tu Biblia en Juan capítulo 8, por favor abre tu Biblia, búscate un papel, un lápiz, porque tienes que trabajar la palabra de Dios hoy día, porque el pueblo de Dios hoy día va a recibir palabra de Dios. ¿Tú crees eso? Y todos los que estamos respirando aquí, recibiremos palabra de Dios. El título que el Señor nos guió a poner fue un título que parece un título político, tirando la primera piedra. ¿Qué te parece? Con qué facilidad los peruanos hoy día levantamos piedras y las tiramos, ¿verdad? A quien sea y a lo que sea. Pero el cristiano tiene que saber lo que está haciendo cuando toma una piedra. Y espero que todos de aquí, de todos nuestros lugares de culto, y si estás en casa siguiendo esta pequeña meditación con tu máquina o con tu celular, o está donde quiera, al otro lado del mundo, porque hoy día la palabra no tiene freno, ¿verdad que sí? No está presa la palabra. Pueda también preguntarse, ¿estoy tirando la primera piedra? ¿Tengo derecho para tirar la primera piedra? Pues bien, abre tu Biblia en Juan capítulo 8, donde está centrada la predicación esta mañana. Y comencemos con una anécdota. La leí en un libro de un gran teólogo inglés del siglo XX, John Stott. Se acercó un grupo de hombres que estudiaban la palabra de Dios, que querían saber más profundamente la palabra de Dios, que no se contentaban con la superficialidad de leer la palabra de Dios. Hoy en día tantos devocionales hay que nos hacen leer unas cuantas letras, tipo, ya hice mi devocional, ya cumplí con Dios, ahora a vivir la vida. Vamos a vivir el día lunes y el día viernes como paganos, ¿verdad? Y no hay diferencia entre el cristiano, el que va a ir al tribunal de Cristo, con el otro que se va a hundir en el infierno después de ser condenado en el tribunal blanco, el gran tribunal de los condenados. Son dos cosas distintas en la palabra de Dios y tú lo tienes que saber y lo tienes que vivir. Amén. John Stott le dijo, ¿quieren que les hable de divorcio? Eso fue lo que le pedían ellos. Háblanos de divorcio. John Stott les dijo, no. Cada vez que me piden que hable de divorcio, yo digo, con todo gusto te hablo de divorcio, pero primero tienes que escuchar que yo te enseñe lo que es el matrimonio, para que puedas entender lo que es el divorcio. Y lo mismo pasa con la inmoralidad. La forma para ver la inmoralidad, tenemos que verla de este bendito libro que es la palabra de Dios. ¿No te parece? Y entonces nosotros vamos a poder, con toda la autoridad de lo alto, porque la autoridad es la palabra del Dios viviente, la que va a poder enjuiciar al mundo, porque sabe enjuiciarse a sí mismo. Amén. Y eso es lo que pasa en Juan capítulo 8. Porque aquí en estos primeros versículos, en realidad desde el último versículo del capítulo 7 y hasta el verso 11 del capítulo 8, tú lo ves subrayar en tu Biblia. Eso es un fragmento, así como un fragmento entero, mira mi hermano, un fragmento entero de la palabra de Dios,
que tiene todo lo que tú tienes que saber en cuanto a la moralidad. Y entiendes también lo que es lo otro, la inmoralidad. Por eso necesitamos la palabra de Dios hoy día, hermano. Disculpa que me extienda, nunca me extiendo yo en la introducción, pero es menester ahora que el cristiano está tan confundido. Hablaba con un viejo hermano que vive fuera del país, y hablando del país donde vive él, dijo: en este país ya no hay cristianismo, Roberto, me dijo. Aquí encuentras iglesias para todos los gustos. Hay hasta iglesias satánicas, imagínate. ¿Y qué hacen los cristianos? Bien, gracias, leyendo su Biblia y cantando coritos. Pues los cristianos de aquí queremos ser agentes de cambio y con nuestra vida demostrar que Jesús ha transformado esa existencia errónea para convertirnos en ciudadanos del cielo, absolutamente súbditos del reino de Dios. La Escritura nos dice en el capítulo 8 que hay por lo menos 3 expresiones de lo que es la moralidad cristiana. Bueno, la moralidad humana, podríamos decir. 3 expresiones, y vamos a ver la primera, que es la moralidad engañosa. Para eso me tomé el trabajo de ir al diccionario de la Real Academia de la Lengua. Y cuando tú buscas moralidad, dice: la moralidad son las acciones de las personas desde 2 puntos de vista. El punto de vista en relación con lo bueno y con lo malo. Es decir, la moralidad te dice si estás diciendo cosas buenas o cosas malas, si estás jugando cosas buenas o cosas malas. Eso en cuanto a la relación. Pero en cuanto a la función, teniendo en cuenta lo que sucede adentro de lo que sucede afuera. ¿Está claro? Pero tú no puedes decir: yo pienso así y no me importa si el mundo está de cabeza. Vamos a ver cómo fue este incidente. Primero, anótalo, una moralidad engañosa. En el verso 4 del capítulo 8, los fariseos han traído a una mujer, arrastrándola, y la han llevado hasta el templo del Señor. Y allí, en medio de una multitud, Jesús está sentado enseñando la palabra de Dios. ¿A quiénes? A los que quieren escuchar la palabra de Dios. Y tiran a la mujer en el piso, desgreñada, absolutamente imposible que ande en la calle en esas trazas. Y le dicen al Señor, mira el verso 4, antes que eso, el Señor, discutiendo con los fariseos, le dice en el mismo capítulo 8 de Juan, en el capítulo 44, le dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Fíjate cómo califica Jesucristo el carácter de Satanás, el enemigo de tu alma y de la mía. El padre de la mentira, el padre de todo lo que no es verdad, porque es esencia de mentira, es mentiroso, inventor de la mentira quizás. Y bueno, y en línea con su ser, para que nosotros podamos entender cómo funciona esto en el ser humano, hay un prototipo humano. Desgraciadamente es Eva. Eva es tentada. ¿Quién no conoce esa historia? No la vamos a repetir. Solamente algunos detalles que tienen que ver con la moralidad. ¿Por qué? Porque Eva fue engañada. Y la Biblia lo declara en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Eva fue engañada, como dice la palabra de Dios. Y cuando esa mujer derrotada
se enfrenta al juicio del Padre de Dios, que le pregunta, ¿qué pasó contigo, Eva? Mira lo que dice el verso 13 del capítulo 3 de Génesis. Vayamos al principio, porque hay que predicar con principios. En 3:13 de Génesis, entonces el Señor dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo a la mujer, simplemente, la serpiente me engañó y yo comí. La serpiente me engañó y yo comí. Qué interesante. Un teólogo famoso hace un proceso de lo que pasó con Eva, desde que escucha la voz de Satanás y el momento que se derrumba en el pecado por la desobediencia. Si tú lees con cuidado, vamos a encontrar 3 etapas que nos conducen a la moral engañosa, a seguir el camino satánico, y que desgraciadamente todos estamos inmersos en eso y tenemos que estar atentos porque a cada rato tomamos decisiones morales cada día. Y es importantísimo para nosotros no caer como cayó Eva. La Escritura nos dice que el tentador se acerca a Eva y le dice, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de ningún árbol del huerto? Utilizo la Biblia de Jerusalén que traduce correctamente el hebreo. Eso fue lo que dijo Satanás. Satanás, mira, viró muy sutilmente la palabra. No fue una declaración de afirmación. No quiso chocar de frente con el carácter santo de Eva y de Adán. ¿Te das cuenta? Lo que quiso fue entrar con una sugestión, una sugerencia. Y eso es lo primero, el primer paso para que nos derrumbemos y nos hundamos en una moralidad que es engañosa. Caer en la exageración. Por favor, grabe esa palabra exageración. Roberto, no exageres cuando hablas. Pedro, no exageres cuando hablas. Rosa, no exageres cuando hablas. Dilo tú con tu propio nombre, por favor. Porque tú eres agente de cambio y estás en las calles de Lima y del país y del mundo entero. Tú tienes que ser un agente de cambio. Es importantísimo, hermanos queridos. Eva cae en esa trampa y no se dan cuenta que esa sugestión de Adán tiene un tono de incredulidad. ¿Será verdad que Dios dijo eso? Lo que está haciendo es poner en duda en la mente de la mujer primera de la creación si la palabra de Dios puede ser discutida o no. Tú sabes el dolor con los que nos toca a nosotros como pastores, estar en nuestras oficinas pastorales y escuchar que un cristiano, nacido como yo de nuevo, candidato, y no solo candidato, sino es un residente del cielo porque tiene la sangre de Cristo que lo salvó, que lo perdonó de sus pecados. Y cuando le digo, mira, la Biblia dice esto, ¿qué te parece? Y me dice, sí, la Biblia puede decir eso, pastor, pero yo pienso que. A mí me parece que. Y está cuestionando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ha oído hablar que cada uno debe pensar como quiere. Y la televisión y los medios nos bombardean con eso, que hay verdad relativa por todos lados. Tú tienes tu verdad, yo tengo la mía, y acá no hay nadie que pueda decir, tengo la verdad. Pero la Biblia dice que Jesucristo dice, yo soy la verdad. ¿Hay una diferencia? Claro que la hay. Eva cayó en eso. Y el primer golpe para nosotros en cuanto a nuestro diario vivir, hermano, y me involucro, por supuesto. Roberto, no exageres. Cuando emitas juicios, no exageres. No digas esa persona es un corrupto, o una corrupta, o un ladrón, o un sinvergüenza. No digas si no sabes tú. Porque estás
sugiriendo algo que tú no puedes comprobar. Y con eso estás cayendo en la pendiente, en el tobogán que te lleva a esta moralidad engañosa. Porque de la exageración se pasa rápidamente a lo que se llama la contradicción. ¿Por qué? Porque la sugestión me hace que yo pueda exagerar. Si el diablo exagera, entonces Eva cree que es normal que ella también exagere. Con que Dios os ha dicho no comáis de ningún árbol, no se dio cuenta que le estaba cambiando el todo árbol por el ningún árbol. ¿Te das cuenta de la diferencia? O sea que Adán y Eva no pueden comer ningún árbol sin morir de hambre. Eva no se da cuenta de eso. Pero sin embargo le dice, no, Dios ha dicho que a ese árbol no se puede comer, de todos los demás podemos comer, pero de ese no. Y no lo pueden ni siquiera tocar. Eso dijo Eva. ¿Está en la Biblia ese tocar? No está en la Biblia. En una palabra, Eva ya entró en la trampa. Tú exageras, yo exagero. Linda mañana. Tú tienes tu concepto, yo tengo el mío. Tú tienes tu opinión, yo tengo la mía. Así que la Biblia ciérrala, por favor, porque eso es un libro viejo que no sirve para nada. ¿Qué te parece? Es el problema de Eva. Y el problema diario de todos nosotros, enfrentar con estos pequeños desafíos. Lo que viene es difícil de parar, porque es como un tobogán. Por eso en la segunda expresión, Satanás dice, no moriréis. ¿Qué está diciendo? He aquí, la palabra de Satanás, la palabra del engañador, frente a la palabra de Dios. ¿Qué te parece? La comparamos, o total, con tu opinión y la mía. Nos enfrentamos a la palabra de Dios. Y por ahí le digo a mi hijo, tú no puedes buscar una chica que no sea del Señor, porque no te puedes unir en yugo desigual. O no puedes tener sexo antes del matrimonio. El sexo no es malo, es bueno, pero es para los casados. No, los padres hoy día van y compran la anticonceptiva para la niña que va a salir con el enamorado. ¿No lo estarás haciendo tú? El otro día me lo dijo un hermano, me lo dijo. Que va a la casa de un amigo y le dice eso. ¿Por qué? Porque su hija estaba haciendo amistad con esta chica nueva. Ella cristiana, la amiga no. Iban a salir juntas en una noche de jóvenes. Y la mamá, cuando la chica se despedía, le dice, ¿llevas tu píldora? Y él pensó, debe estar enferma. ¿Qué está enfermita la chica? Ay, hijo, le dice, van a salir de juerga. Tiene que llevar su píldora. ¿Te das cuenta de lo que estamos hablando? Y el cristiano se calla la boca, porque la amistad que se tiene está primero que la bendita palabra de Dios. ¿Te das cuenta, hermano? Estamos hablando de temas difíciles, yo lo sé. Eva cayó en eso. Por eso de la exageración a la contradicción hay un pasito. Poner la palabra del tentador o la palabra de Roberto versus la palabra de Dios. ¿Qué te parece? En el hebreo, cuando Dios te dice, oye Israel, le está diciendo al pueblo judío, Israel, oye mi palabra, óyela para obedecerla. No óyela para saberla, sino oye para obedecerla. Así pensaba el judío. ¿Cómo piensas tú? Cada vez que abres el bendito libro de la palabra. Eso te conduce a una moralidad engañosa. No tengo nada más que conversar sobre esto, porque si caigo en el puente de la contradicción, ya no tengo salvación, ¿no es cierto? Tú exageras, yo exagero. Tú dices tu opinión, yo cierro la Biblia. ¿Te das cuenta qué triste que estamos viviendo los cristianos? Perdón. Hay un detalle que no podemos dejar de ver. Si tú miras este pequeño pasaje, de estos 11 versículos, 12 en realidad,
verás que 3 veces Jesucristo se inclina y comienza a escribir en el suelo, ¿verdad? Dime si lo entiendes. ¿Y cómo escribes en el suelo? ¿Mirando para arriba o mirando el suelo? Mirando donde escribes, ¿no te parece? Así es, eso es lo normal. Y 3 veces la Biblia lo puedes leer. Jesús se inclina para evitar mirar a la mujer en la condición calamitosa que le han traído esos tentadores. Porque dice que la han encontrado en el acto mismo del adulterio. Perdóname, la sacaron de su dormitorio. A viva voz, esa mujer no traía ropas de calle ahí. ¿Te puedes imaginar? Jesús, ¿dónde mira? Mira al suelo. Porque quiere mantenerse limpio. Jesús no ve porno para inspirarse. Jesús no compra cualquier cosa y deja que en su casa pasen cualquier cosa que sea inmoralidad. ¿Me entiendes? Porque contamina. Es el principio. Y por eso es que nosotros necesitamos ver cuán importantes son las actitudes de Jesús en este pasaje. Porque las actitudes nos llevan a las acciones. Esto se genera en el cerebro. Las actitudes te llevan a la acción. Jesús mira el piso porque no quiere mirar el espectáculo terrible que están viendo los demás. Eva cayó en esa moralidad engañosa y quiera Dios que tú no caigas en eso. Pero Jesús no se da por vencido y debe enseñar, más bien recordar, una moral que es humana. Yo le llamo la moralidad silenciosa, no engañosa, sino silenciosa. Por eso Jesús no habla, ¿te das cuenta? Ellos le preguntan y Jesús no habla. Insisten, dice la palabra, que como no les contestaba, insisten, porque quieren que Él se defina. Quieren que Él se defina. Si apedrean a la mujer conforme a la ley mosaica de Moisés, que la Biblia señala, o la perdona, porque le están dando por aquí por allá hablando del perdón y de la vida eterna y de todo lo demás, y llamando a los publicanos que son unos ladrones, corruptos, gobernantes o políticos, los está llamando así y los está perdonando. ¿Te das cuenta? Qué importante para nosotros entender lo que Jesús quiere enseñarnos con esta enseñanza que es humana. Mira lo que les dice. Ellos, hemos sorprendido a esta mujer, sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. La Biblia no mandó a apedrear a tales mujeres, la Biblia mandó a apedrear a los dos. No a tales mujeres. Porque ¿dónde está el varón? ¿O son machistas los hebreos? Hay una trampa preparada, es un montaje esto que le hacen al Señor. Tú pues, ¿qué dices? ¿Qué tenía que opinar Jesús? Por favor, esto es importantísimo, hermano. Nosotros los cristianos no podemos dejarnos engañar. Tú pues, ¿qué dices? ¿Y cuál es tu opinión? ¿La matamos o no la matamos? ¿Qué te parece? Jesús no va a caer en esa trampa. Pero lo ponen en ese disparadero. ¿Por qué? Porque los fariseos saben que la ley romana, que la ley civil, impedía a los judíos matar a alguien o condenar a alguien a muerte. Y no podían. Entonces Jesús dice, si la mando que la apedreen porque la ley dice, entonces me pongo contra la ley civil. Y vienen los romanos y nos llevan presos a todos. ¿Te das cuenta? Y si escojo al revés, entonces vienen los sacerdotes judíos y le dicen, mira, está violando la palabra de Dios. Jesús está sin poder salir de allí. Pero Jesús no cae
en esa trampa. Jesús les enseña lo que es la verdadera sujeción a la voluntad de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Él nos ha creado con conciencia. Todos los seres humanos tienen conciencia. La Biblia nos enseña que hay una igualdad moral entre judíos y no judíos, judíos y gentiles. Si tú miras cómo el apóstol Pablo enseña a los romanos en el capítulo 2, anótalo, versículo 2, verso 15, allí se nos dice cómo es que venimos a este mundo. Y lo que dice Pablo es tremendo. Pablo dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Así nacen los gentiles, los que nunca han escuchado hablar de Jesús ni el Evangelio. Eso es lo que dice Pablo. Dice, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles en sus razonamientos. Eso es conciencia. Y toda persona nace así. Sí, esa conciencia es como muy delicada y la podemos corromper. Y cuando la corrompemos, entonces ya no tenemos valores. Y llegamos como el mismo Romanos en capítulo 1 dice, llamamos a lo malo bueno y a lo bueno malo. Entonces somos reprobados delante de Dios. No aprobados, sino reprobados. Menos que jalados. ¿No es cierto? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y nosotros necesitamos entender que en esta trampa Jesús no iba a caer. Cuando ellos insisten en que Jesús les diga algo, Jesús les dice, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Y qué hizo a continuación? E inclinándose otra vez, siguió escribiendo. Mucho se ha especulado sobre qué escribió Jesús. Algunos dicen que escribía pecados de los que estaban allí para amonestarlos a ellos. Bueno, no es lo central de la enseñanza. Lo central, creo yo, es que Jesús quería evitar ese espectáculo bochornoso, porque esos que aparecían como morales, que traían a una mujer para que se cumpliera la ley de Moisés, eran tan inmorales como la promiscuidad de esa mujer. No les importaba que un ser humano muriera con tal de dejar en descrédito al predicador que venía a moverles el piso religioso. ¿Te das cuenta, mi hermano? Por eso que el cristiano no es ahora popular. Por eso que, a pesar que predicamos el amor de Cristo, nos dicen que somos cultores del odio. Y ya en Europa se meten en la cárcel a los cristianos por llevar un Nuevo Testamento. Por decir algo en la palabra de Dios, te ganas cárcel. Ya en este momento, bajo leyes de España, ya no hay libertad para eso. Y nosotros tenemos en este momento varios misioneros en España. ¿Qué está haciendo? ¿Estás orando por tus misioneros? ¿Sigues sosteniendo a tus misioneros? ¿Te das cuenta que la iglesia es el sostén de los que salen afuera hasta los últimos en la tierra? No quiero predicarte eso porque vas a tener mucho de misión en estos días con nuestro congreso misionero. Pero vale la pena que despertemos para que tengamos una limpia conciencia. Quiera Dios que no te corras de la palabra de Dios. Y es importante entonces lo que está diciendo Jesús aquí. Sin embargo, Jesús quiere avanzar con una meta mucho más sólida todavía. Jesús no se conforma con que el hombre permanezca con su conciencia limpita, ¿no? De modo que siempre sepa escoger entre el bien y el mal. No quiere eso. Quiere levantarles la valla más alto, más alto. A mí me emociona ver lo que hace Jesús.
Porque Él les ha dicho, el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. ¿Qué pasa? En el hebreo, la frase sin pecado son dos palabras en español, ¿no es cierto? Sin pecado, ¿no es cierto? Pero sin embargo en el hebreo son una sola palabra. Y significa lo que es natural, alguien que no tiene pecados, ¿correcto? Pero significa algo más. Significa tampoco tiene deseo pecaminoso de. ¿Qué te parece? Ahora, no quiero decirte que levante la mano el que nunca ha pecado mirando de más. Y no solo mirando a una mujer, sino mirando un vestido que no puedes comprar o envidiando el que tiene tu vecina. No me vas a decir que nunca has estado en ese algo. Ese es el ser humano. Jesús quiere sacarnos de ahí. No solamente que te marques el cero. Recuerda que Jesús en el Sermón del Monte nos dijo que si nuestra justicia como creyentes no es mayor que la de los fariseos, no entraremos al reino. Mateo capítulo 5, pleno Sermón del Monte. Si vuestra justicia no fuere mayor que la de los fariseos, no vas a entrar al reino. Lo dijo Jesús, para que no nos quede ninguna duda. Entonces, si la moralidad engañosa es parecernos a Satanás en ese estilo de vida, esta moralidad silenciosa es el normal, lo que todo ser humano debía vivir. Todos debiéramos vivir con esa moral silenciosa. Es decir, cuando tenemos que juzgar algo o alguien, que seamos absolutamente honestos en distinguir lo bueno de lo malo. ¿Puedes decir amén a eso, hermano? Y si estás haciendo lo malo o estás pretendiendo lo malo, que hoy diga, Señor, basta ya. No voy a caer en la trampa de la exageración, porque ya sé que es una bajada hacia ese engaño. Y yo no quiero ser más víctima de engaño. Yo soy hijo de Dios, yo soy hija de Dios. Díselo al Señor, confiésalo al Señor. Dile, Señor, quiero parar esto, quiero ser un cristiano de verdad, quiero asombrar a los demás con mi carácter que no viene de mí, viene de la santidad que tú pones en mi corazón. No escucho amén, hoy día están ustedes muy tristes, nadie escribe, qué pena. Porque, claro, ya no traemos lapiceros. Bueno, está bien. Cuando yo conocí al Señor, hermano, la gente venía con su blog o su cuadernito y toda la semana traía su Biblia, traía su blog de apuntes, su lapicito, su lapicero y su himnario. No había multimedia. Y los cristianos que hacían agua a la calle. Bueno, lo que se ha perdido se puede recuperar, ¿no es cierto? Amén, dice la iglesia. Más fuerte, hermano. La iglesia tiene que ser así, salir de sus errores y entrar en la santidad. Eso va a cambiar el país, eso va a libertar el país. No las armas ni los terrorismos. Jesús quiere llevarnos a ese lugar. Y es por eso que Jesús nos va a mostrar una meta más sublime. Perdónenme, estoy pasando el tiempo. Yo le llamo la moralidad asombrosa. La tercera expresión de la moralidad. Mira lo que dice el verso 9 del capítulo 8. Dice, al oír esto, ellos, los acusadores, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. ¿Te das cuenta? ¿Qué está haciendo Jesús? No está permitiendo que lo saquen del terreno moral. No se trata que él opinara, ¿qué dices tú? ¿Hacemos esto? No. Él no lo saca. Pone el asunto. No está en que si digo sí o si digo no, si digo esto o aquello. El asunto está aquí adentro, en tu conciencia, en la mía.
cuando estamos frente a un asunto moral. Eso es moralidad, moralidad normal. Pero Jesús está viendo una moral mucho más alta para que tengamos una vida floreciente. Por eso hablamos de esta moralidad asombrosa. Desde el mayor hasta el menor se fueron retirando en silencio, dice la palabra de Dios. ¿Y qué pasó? Dice la Escritura que la gente se quedó quieta. Ya no había bulla. Entonces Jesús levanta los ojos y mira a la mujer. Se han ido los acusadores. Y Jesús le pregunta, mira los versos 10 y 11. Enderezándose Jesús, mira cómo es intencional Juan. ¿Qué está haciendo Jesús? Está mostrando las actitudes de Jesús, ya no sus palabras, sino hasta sus gestos, lo que está haciendo. Jesús le está escribiendo y se endereza. Y la ve a la mujer y le pregunta, dice, no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Qué está diciendo Jesús? Está diciendo algo que después él va a refrendar en el Sermón del Monte, en el capítulo 7 de Mateo, los primeros 2 versículos. Míralos. Dice allí, no juzguéis para no ser juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, a otros por cierto, seréis juzgados, y con la medida que medís os será medido. ¿Te das cuenta? Por eso, dejemos la alta teología para los teólogos. Yo quiero que por un minuto solamente, por favor, un solo minuto, mires el Salmo 40. Por favor, anda con tu Biblia al Salmo 40. Y ahí dice, pacientemente esperé al Señor, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios, esa alabanza que hemos cantado hoy. Verán esto muchos y temerán, y confiarán en el Señor. Eso es lo que dice el salmista. Narra a un hombre que está en el pozo de la desesperación, que es el pozo en el cual tú puedes estar en este momento, hermano. Por favor, atiende la palabra de Dios. Y estás en ese pozo que ha hecho de ti un juzgador irreflexivo, que levanta el dedo acusador sin darse cuenta que cada vez que levanta el dedo acusador se parece a Satanás. Porque Satanás, el diablo significa acusador. Y Satanás significa adversario. Así que te estás aliando con quién, de qué lado estás, en qué nivel está tu moralidad, para entender lo que es inmoralidad. ¿Se entiende, mis hermanos? Aquí hay un hombre que está en un pozo de desesperación, no puede salir. Imagínate un lodo que ya no tiene, un pozo que no tiene agua. Hay fango y aprieta él el pie y se hunde y se va hundiendo cada vez más. Y dice, pacientemente clama a Dios. Y él inclinó su oído. Acá tenemos una figura, Jesús inclina sus ojos al piso para no participar. ¿Te das cuenta lo maravilloso que es esto? La Escritura nos muestra, hermanos, que él tenía el derecho de hacer esto, porque si tú lees el verso 6 del Salmo 40, y con esto termino, el Señor profetiza ahí, sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí, vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y la ley está en medio de mi corazón. Así viene Jesús con ese corazón a la tierra, a buscar los corazones perdidos, a buscar a aquellos que están hastiados de ver inmoralidad de cualquier género o de cualquier tipo de pecados. ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo, hermano? Jesús quiere que llegues a eso.
Y si tú en tu propia vida no lo estás haciendo, Jesús quiere perdonar todos tus pecados. Hagamos una oración en este momento. Inclina tu rostro. Y sin más preámbulos, hermano, sin más preámbulos, déjame preguntarte, ¿quieres volver a Cristo esta mañana? ¿Quieres entregar tu vida, lo que te queda de tu vida a Jesús, en una vida nueva que hasta ahora no puedes vivir porque no puedes con tus tendencias? Pon tu mano en alto, yo quiero orar por ti. Yo quizás no te conozco, pero levanta tu mano si hoy día quieres esa vida nueva, ese perdón de pecados, ese nuevo comenzar. ¿Quiénes son? Dios le bendiga aquí delante, Dios le bendiga, caballero, ahí atrás. ¿Quién más quiere que oremos? Levanta tu mano, ahora mismo. Dios le bendiga, señorita, ahí atrás. En la mezanina seguramente hay personas que también quieren lo mismo. Por favor, sin perder tiempo, ponte en pie y ven aquí delante, rapidito, yo quiero orar por ti. Y nos vamos a casa, rapidito, vengan, levántense y vengan. Vengan, por favor, no tengan vergüenza, aquí todos somos pecadores. Vengan a recibir al Señor. Este es el tiempo del cambio, este es el tiempo de dejar la vida antigua. Ahora, este es el día del perdón, este es el día de la vida nueva. Ven a Jesús, si estás en la mezanina te esperamos, baja por favor. Padre bueno, aquí están hombres y mujeres que han escuchado tu palabra con humildad y vienen con su carga de pecados, sabiendo, Señor, que tú eres perdonador, así como perdonaste a esa mujer. Y le dijiste, vete y no peques más. Que habla de un cambio, de un movimiento nuevo, de una nueva vida, de un nuevo andar, Señor. Dales eso, Señor, como nos dice a nosotros. Y los que somos tuyos, Señor, muéstranos ese camino de perfección alta, sublime, en el cual tú vives. Que no nos quedemos con la letra de la ley, sino que avancemos más. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Toma estas vidas, renuévalas tú, Señor, perdona sus pecados, pacifícalos y muéstrales tu salvación. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor les bendiga. Pueden volver a sus lugares, por favor.